Bendiciones, mis hermanos. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama La fe destruye fortalezas y la fe como una arma de guerra interna o como un arma interna de guerra. La fe en Jesucristo es un arma interna de guerra que va a destruir fortalezas. La justicia de la fe, lo que nos dice en Romanos 4:13, vemos que Abraham, Isaac y Jacob encontraron identidad con Dios y la voluntad de cada uno de ellos quedó sujeta a la justicia de la fe para obedecer a Dios. Entonces nuestra voluntad queda sujeta a aquello a lo cual nosotros estamos creyendo. Entonces la naturaleza de lo que crees es la naturaleza de tu fe. Y va a ser la condición de tu espíritu y esa va a ser tu identidad. Entonces es muy importante saber en qué estamos creyendo. ¿Cuál es la condición del espíritu de un ser humano que es idólatra? Un ser humano que es idólatra, su fe es idolátrica. Él va a tener identidad con lo que son los ídolos. Él va a tener identidad con la tristeza, con la vanidad, con la perversión. Esto que te estoy diciendo es un significado de ídolo, ¿sí? Va a tener identidad con la perversión. También un significado de ídolo es bueno para nada. Con la injusticia. Muchas veces nosotros vemos cómo los padres, ¿verdad?, le dicen a los hijos, eres un bueno para nada. Lo están tratando como un ídolo. ¿Sí? Va a encontrar su identidad con la injusticia, con la maldad, con la iniquidad. Va a encontrar identidad con la violencia, con la vanidad, con lo inmundo, con la insatisfacción, con la vaciedad. Va a tener identidad con imágenes, con dolor, con la maquinación, con la mentira, con adoración a ídolos, con murmuración. Va a tener identidad con la corrupción. Esta fue la condición de Abraham, pues él era un idólatra de Ur de los Caldeos. Pero cuando Abraham le creyó a Dios, la condición de su espíritu cambió. No es la misma condición de un espíritu, de una persona que cree en la idolatría, a la condición de una persona en su espíritu cuando cree en Dios. ¿Por qué? Porque su fe de la persona que cree en Dios o Jesucristo es justicia, ¿sí? Entonces, en el caso de Abraham, la naturaleza de su fe cuando le creyó a Dios fue justicia y tuvo su identidad y su igualdad con Dios. Esto está implicando que Abraham era lo que Dios decía que era, ¿sí? La fe en Cristo vemos que es poder, te lo voy a decir de otra manera, la fe va a sujetar poder. Y este poder va a transformar, va a cambiar la condición de tu espíritu. Nosotros podemos ver Juan 1 del 11 al 13, Romanos 10, 9 y 10, Segunda de Corintios 5, 17. ¿Qué viene a ser este poder de la fe? ¿O cómo es que la fe sujeta poder? La fe en Jesucristo va a sujetar poder. Potestad. Cuando nosotros vemos ahí en Juan 1, 11 al 13, vamos a ver que dice que a los que creyeron les dio potestad. Y entonces potestad es del griego 1849, que es exousia, que es poder, que es potencia, potestad, privilegio, fuerza, competencia, autoridad, influencia delegada. Esta influencia delegada prepara.
es jurisdicción, es libertad, te da capacidad y te lleva a una condición superior. Cuando nosotros vemos en Números 14, el versículo 24 y 30, dice que tanto Josué como Caleb eran de otro espíritu. Porque cuando Dios manda a cada uno de los jefes de cada tribu a expiar la tierra prometida, a escudriñar la tierra prometida, regresaron y ellos vieron gigantes y vieron a Amalek, ¿verdad? Ya habían tenido un encuentro con Amalek, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, es que nosotros somos como langostas. Y Caleb dijo, sí podemos, porque él y Josué eran de otro espíritu. Esto está implicando que tenían un espíritu superior por aquel en el cual estaban creyendo. Ellos estaban creyendo, ¿verdad?, en Dios, y la naturaleza de su fe era justicia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, la fe en Cristo nos va a dar una condición superior a nuestro espíritu. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el significado de esa potestad cuando creemos, cuando tenemos esa fe en Cristo, va a sujetar poder la fe. Entonces, la justicia de la fe da a tu espíritu capacidad, da a tu espíritu competencia, da a tu espíritu poder que va a preparar para una condición superior a la que tenía tu espíritu antes de creer en Cristo. Quiere decir que la condición que nuestro espíritu tenía, la condición que en general nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, es diferente que cuando nosotros creemos en Cristo. Entonces, en esos momentos que creemos, la condición de nuestro espíritu es superior. Nuestro espíritu es otro porque hemos creído. ¿Sí? Entonces, la justicia de la fe es la influencia que prepara, que hace competente y superior a tu espíritu. ¿Para qué? Pues para recibir lo que se espera. Y cuando es la primera vez que se le abre a una persona de Cristo, ¿verdad? Aunque ella no lo dice y aunque ella no lo sabe, ¿verdad?, lo que está esperando es la nueva vida. Entonces, cuando cree en Cristo, esta fe, ¿verdad?, le va a preparar, va a hacer su espíritu competente para poder recibir la nueva vida, la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a operar aquí esta fe? En este caso, la fe va a sujetar ese poder, ¿verdad? Porque dice que a los que creyeron les dio potestad, les dio poder, les dio capacidad, competencia, ¿verdad? Autoridad, ¿verdad? Este poder va a operar, ¿verdad?, para romper, para derribar fortalezas mentales. Fortalezas que hay en nuestros pensamientos, fortalezas que hay en nuestros sentimientos, ¿verdad?, en nuestro corazón, porque estas fortalezas van a impedir que nosotros creamos. Y estas fortalezas que hay en nuestra mente, estas fortalezas que hay en nuestro corazón, ¿verdad?, tienen al hombre cautivo, le impiden creer. Pero cuando es alguien hablando por el Espíritu Santo va a activar la fe. Esta fe va a sujetar ese poder para destruir esas fortalezas de incredulidad. Y es cuando la persona, ¿verdad?, recibe a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa fe o la justicia de esa fe preparó, capacitó a su espíritu para recibir la nueva vida. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver ahí 2 de Corintios 10 del 3 al 5, ¿verdad? Nos dice, también podemos ver ahí 2 de Corintios 6, 7. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús. Las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad?, sino son de equidad, son de justicia, son de perdón, son de amor, son de fe, son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Entonces, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
De estas fortalezas que tiene el ser humano en cualquiera de área, esto va a traer incredulidad en Dios, ¿sí? Entonces nosotros vemos que ellos tienen su fe o su creencia en ídolos, en demonios, de donde van a tener o adquirir dolor, tristeza, mentira, ¿verdad? Esto está hablando de un poder de tinieblas. Una fortaleza se dice de aquellas cosas en las cuales reposa la confianza del ser humano, de una persona, lo cual, pues obviamente, no es Dios. Entonces puede confiar la persona en cosas, pero no en Dios. Por eso es por lo que queda cautivo el hombre. Entonces, la gente confía en amistades, la gente confía en su trabajo, confía en su capacidad intelectual, confía en su carácter. ¿Cómo en su carácter? Sí, mucha de la gente tiene las cosas o obtiene las cosas, ¿verdad? Por su mal carácter. Simplemente se enoja, ¿verdad? Y sabe que de esa manera, ¿verdad? Controla y obtiene lo que quiere. Es en lo que confía, ¿sí? Confía en sus ídolos, confía en su posición, en el dinero, en la forma de pensar, en todo lo que está creyendo. Pero todo esto en lo cual está creyendo el ser humano que no es Dios, es injusticia. Todo esto en lo que está creyendo el ser humano que no es Dios, es su identidad. Y es una fortaleza, ¿verdad?, que tiene que ser derribada. Vemos que el ser humano realmente tiene muchas fortalezas, ¿verdad?, a nivel de su alma. Pero cuando la justicia de la fe es activada por el Espíritu Santo, esta fe va a sujetar poder y opera derribando, opera quebrantando, rompiendo, destruyendo las fortalezas. Entonces, cuando son derribadas estas fortalezas internas, la condición de la persona va a cambiar, ¿sí? Y la persona va a ser otra por la naturaleza de la fe. Aquí la naturaleza de la fe es justicia, por cuanto en quien está creyendo es en Dios, por cuanto en quien está creyendo es Jesucristo, que es el mismo Dios. Y Dios es justicia y Jesucristo es justicia, por eso entonces, ¿verdad?, la naturaleza de su fe es justicia. Es la condición entonces de su espíritu y va a ser su identidad. Entonces vemos que la fe va a sujetar poder y va a romper y va a derribar y va a destruir fortalezas. Pero la fe es activada por el Espíritu Santo. No puede ser activada por nadie más. Por eso es muy importante cuando una persona le habla de Cristo a alguien, tiene que ser el Espíritu Santo tomando control de esa persona. Muchas veces la gente va, ¿verdad?, porque cree que hay mucha necesidad y que la gente tiene que recibir a Cristo. Pero si la gente no está en orden, si la gente no lee la palabra, si la gente no tiene comunión con Dios, oye, ¿cómo es que va a estar hablando el Espíritu Santo? La gente puede hablar del conocimiento solamente, pero es importante que sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a ser el Espíritu Santo redarguyendo y va a ser el Espíritu Santo convenciendo y va a ser el Espíritu Santo activando la fe que es justicia, para que haya un creer en el justo, en el santo, en el todopoderoso. Entonces, es el Espíritu Santo el que tiene que redarguir de pecado, de justicia y de juicio. No es la carne. Pueden leer ahí Juan 16:8. Entonces, en esos momentos, cuando el Espíritu Santo está hablando, va a venir la certeza y va a venir la convicción de que Jesucristo es Dios. Y va a venir la convicción de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario
Y si la persona se arrepiente, hay libertad, porque es perdonado. Y viene la identidad con Dios. De otra manera, no puede haber identidad. Nosotros adquirimos la identidad con Dios por la fe, porque la fe en Dios es justicia. Y esa fe, dice Judas 20, que es santísima. Y esa fe nos dice Hechos 15:9, que santifica nuestros corazones. Amén. Aquí vemos que fortaleza, ¿verdad? En general, Hebreo 4686, Matsud, dice que es lazo, lugar fuerte, red, trampa. Entonces, todo aquello en lo cual el hombre confía que está sustentado, fundamentado en el viejo hombre, en la carne, viene a ser una trampa, viene a ser una red en donde el ser humano queda atrapado. ¿Sí? Pero la palabra es poderosa. Entonces, la fe en Cristo va a ser justo delante de Dios. Entonces, justicia viene a ser equidad. Equidad viene a ser la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Pero si nosotros nos referimos a Dios, no lo podemos dar en relación a sus méritos o condiciones. Nosotros le tenemos que dar a Dios en función de su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es justicia y es santidad. ¿Sí? Entonces, al creerle a Abraham a Dios, está creyendo en la justicia de Dios. Entonces, el corazón de Abraham adquirió la condición del corazón de Dios para darle a Dios en justicia, en equidad, en santidad, aquello de lo cual Dios es digno. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, nuestro corazón es santificado y lo podemos dar a Dios de su naturaleza, porque la naturaleza de la fe en Cristo, la naturaleza de la fe en Dios es justicia. Entonces le podemos dar a Dios de su naturaleza. Ahora, es importante que nosotros sepamos que Dios no comparte su gloria con nadie, porque muchas veces la gente dice haber recibido a Cristo, dice creer en Cristo, en Dios, pero tiene algún ídolo, la guadalupana, algún ídolo que le heredaron. Entonces, ¿sabes qué? No estás creyendo plenamente en el Señor. Y Dios, una de las cosas que tiene es que es celoso. No va a compartir su gloria con nadie. ¿Sí? Entonces vemos que de esta manera Abraham dio a Dios conforme a la justicia de la fe. Le dio en justicia y santidad. ¿Sí? Entonces, podemos leer ahí Romanos 4:13, Judas 20, Hechos 5:9. ¿Sí? Entonces vemos que Abraham, al creer los dichos de la boca de Dios, le da a Dios aquello de lo cual Dios es digno. Le da a Dios su dignidad. No de la dignidad de Abraham, no, sino de la misma dignidad de Dios por la justicia de la fe. Ahí, Romanos 4:13. Por la santísima fe. Judas 20. Porque al tener fe, Abraham estaba santificando su corazón. Estaba él santificándose en su corazón de acuerdo a Hechos 15:9. ¿Sí? Entonces vemos que Abraham le da el crédito a Dios. Abraham le da credibilidad a Dios de que la promesa de Dios era verdadera. No dudó. De lo que Dios habló, lo cumpliría. No dudó. Entonces, Abraham lo tomó como una realidad, aunque aún no lo veía. ¿Sí? Ahí, de acuerdo a Hebreos 11:1.
Pues nos dice la misma palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando Dios habla, Dios cumple, pero es en su tiempo, ¿sí? Ahí vemos eso en Números 23:19. Entonces vemos que cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a Cristo, la condición de tu corazón es justicia. Entonces, aquí vemos que cuando una persona no le cree a Dios, la condición de su corazón es injusticia. Entonces, no estás alineado al corazón de Dios. El corazón de Dios es justicia. Cuando alguien le está creyendo, su corazón está alineado al corazón de Dios. Pero cuando a alguien no le cree a Dios, su corazón es injusticia y no está alineado al corazón de Dios. Sí, entonces aquí una de las cosas que vamos a ver es que Dios no se va a mover, porque dice la misma palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, con un corazón de injusticia, no le das a Dios de su naturaleza, no le das a Dios de su justicia, no le das a Dios de su divinidad, no le das a Dios de su santidad. Un corazón de injusticia no le puede dar a Dios de su renombre, de su merecimiento. Entonces se necesita, ¿verdad?, que el corazón, para que le dé a Dios de su dignidad, de su justicia, de su renombre, de su reputación, sea un corazón de justicia, y es solamente por creer en Dios, creer en Jesucristo, para que se le pueda dar de su fama, de su dignidad, de su gloria, de su poder. Entonces, por la justicia de la fe, se le da a Dios de su justicia. Se le da a Dios de lo que es digno, ¿sí? Entonces, cuando Abraham creyó en Dios, lo que Dios ve en Abraham es que es inocente, es que es santo, es que es justo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando alguien nos habló de Cristo y le creímos, el Señor nos vio inocentes, santos, justos. Esto se llama santidad. Entonces vemos, ¿verdad?, que la fe, la justicia de la fe, santifica el corazón. Hechos 15:9, ¿sí? Y esto es como si el que está creyendo cumpliera todo lo que Dios está mandando, ¿sí? Entonces, para nacer de nuevo es muy importante la naturaleza de la fe. Al creer en Cristo, la naturaleza de la fe es justicia, es divina, incorruptible, pero esto es por el Espíritu Santo. Ahí podemos leer Romanos 4:13, 9:5, segunda de Pedro 1:4. ¿Sí? Entonces, por cuanto la fe idolátrica, la fe de brujería, la fe de hechicería, la fe espiritista, la fe satánica, la fe masónica, la fe en ese demonio de la santa muerte, la fe en todo lo que no es Dios es injusticia, es muerte, es corrupción. Esa fe o esas fe no dan el nuevo nacimiento, no dan la salvación. Aunque un brujo hechicero, aunque un santero, aunque un idólatra diga gracias a Dios, ¿sí? O que ellos crean que creen en Dios. Ellos no tienen la salvación, porque la salvación solamente se tiene por la naturaleza de la fe en Cristo, que es justicia. Entonces, una fe que es injusticia, como las que acabo de mencionar, no
da la salvación. Por eso, nuevamente, la naturaleza de lo que crees es la naturaleza de tu fe. Y esa es la condición de tu espíritu y esa es tu identidad. ¿Sí? Nuevamente, al creer en Cristo, la naturaleza de tu fe es justicia, de modo que la condición de tu espíritu es superior. Puedes leer Génesis 15:6, Números 14, 24 y versículo 30, Romanos 4:3, Romanos 10:10, Gálatas 3:6, Hebreos 11:6, Santiago 2:23. ¿Para qué se quiere una condición superior en el espíritu? Cuando una persona cree en Cristo, su fe es justicia. Y esto va a dar a tu espíritu una condición superior de justicia. Y esto es con el propósito de que te arrepientas. Por eso te digo, con una fe idolátrica no te puedes arrepentir. Cuando una persona cree en Cristo, la naturaleza de su fe es justicia, su espíritu adquiere una condición superior y esto es lo que le permite arrepentirse. Porque no se puede recibir a Cristo si no hay un arrepentimiento creyendo, teniendo la fe en Cristo. Entonces, teniendo la fe en Cristo te da una condición superior para que puedas arrepentirte, para que entonces fluya la gracia del perdón. Se activa la sangre de Cristo para que sean arrancados tus pecados y seas santificado. ¿Sí? Entonces, cuando una persona recibe a Cristo delante de la presencia de Dios, está santificado, tanto por la fe como por la sangre de Cristo que arranca el pecado. Nuevamente, la justicia de la fe en Cristo, Romanos 9:5, te va a capacitar y te va a hacer competente en tu espíritu para arrepentimiento, para recibir de Dios. Si no hay arrepentimiento, no puedes recibir de Dios. Por eso, a través de la justicia de la fe, vas a tener una condición en tu espíritu superior que te va a permitir arrepentirte para poder recibir de Dios. ¿Qué es lo que vas a recibir de Dios? El perdón de pecados, la nueva vida, la vida eterna. Pues ahí va a haber el nacer del Espíritu, de lo alto, el nuevo nacimiento, para recibir esa salvación, esa liberación, esa redención, para ser hijo de Dios, para ser transformado, para ser sellado con el Espíritu Santo, etcétera, muchas otras cosas más. Pero en principio esto sería, digamos, cuando es el nuevo nacimiento, cuando vas a tener la salvación, ¿sí? Además, cuando naces de nuevo por esta fe, la justicia de la fe, cuando naces de nuevo de lo alto del Espíritu, ¿verdad? Es importante porque vas a ver el reino de Dios, que es espiritual. Porque el nuevo nacimiento es que tu espíritu tiene vida y tú vas a poder ver el reino de Dios, que es espiritual. Vas a poder entrar en el reino de Dios y vas a poder heredar el reino de Dios. Tú puedes leer ahí Juan 3:3, Juan 3:5, Gálatas 5:21. Bueno, vamos a ver cómo nos dice la palabra, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá, ¿sí? En relación a esto, pueden leer Romanos 1:17, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, Habacuc 2:4.
Bueno, una de las cosas que tenemos que saber aquí es que el espíritu con E mayúscula que operó sobre el profeta Elías es un espíritu de fuego. Este espíritu de fuego, al estar sobre el profeta Elías en el antiguo pacto, hacía que el profeta descendiera fuego. Puedes leer ahí primer libro de Reyes 18, segundo libro de Reyes 1, versículos 9 y 16. Entonces, el hacer descender fuego requiere de fe de fuego. No es la fe de salvación. Hay una sola fe, de acuerdo a Efesios 4, 5. Pero ya esta fe de salvación llegó a otro nivel. Llegó hasta un nivel de fuego. ¿Sí? ¿Cómo se adquiere este nivel de fe de fuego? Este nivel de fe de fuego se va a adquirir a través de la prueba constante. Quiere decir que el profeta Elías, el Señor lo mantuvo en prueba constante. Haz de cuenta a fuego lento. Y yo creo que en un momento determinado le incrementaba, ¿verdad? El fuego, pero siempre estuvo a fuego lento. Esto se llama formación. ¿Por qué? Porque él permaneció creyendo. A pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia, si tú permaneces creyendo, tu fe va a alcanzar otros niveles. Y esto se llama formación de parte de Dios, porque Dios es un alfarero. Dios no es un mago. Entonces, podemos ver ahí Mateo 3:11. Entonces, estaba la fe de fuego, pero también Dios tenía un propósito. Entonces, con la fe de fuego quiere decir que es un propósito muy grande. ¿Cuál era el propósito de Dios en este caso? Hacer que el pueblo se volviera a Dios. Se habían apartado y se habían ido tras los Baales. Ahora, también la fe de fuego no es nada más la fe de fuego. Se requiere también estrategia. ¿Sí? Entonces, se requiere propósito y se requiere estrategia. ¿De quién? De Dios. Entonces, la fe de fuego es otro nivel de fe, la cual se va a alcanzar por la prueba constante en fuego. Entonces, el Dios de fuego, porque Dios es el Dios de fuego, preparó al profeta Elías a través de la prueba de fuego, para que pudiera venir el espíritu de Elías, que es un espíritu de fuego, sobre el profeta Elías. Ahora, ¿qué implica esta fe de fuego? ¿Qué implica esta fe de fuego? Cada vez que uno entra en una prueba, en una circunstancia, empieza quizá la gente a preguntarse por qué. Empiezas a acudir a tus recursos, ya sea pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, al alma, ¿sí? Fíjate bien, la fe de fuego implica que la manera de pensar, la manera de razonar, la manera de sentir, así como todas las estructuras y las fortalezas mentales del profeta Elías fueron destruidas. ¿Sí? Por eso la fe es un poder que destruye fortalezas. Y las primeras fortalezas que tienen que ser destruidas son las internas. No puedes destruir fortalezas externas si no están destruidas tus fortalezas internas. ¿Sí? Entonces, todas estas fortalezas de su pensar, de su ver, de su sentir, ¿verdad? De sus razonamientos fueron quitados, fueron destruidos, fueron derribados, quebrantados, para que quedara en operación como único recurso la fe de fuego. Porque la fe de fuego es algo que Dios llevó a Elías, ¿verdad?, a ese nivel por la formación de la prueba. ¿Sí? Entonces vemos que el profeta Elías no se movió por sus pensamientos,
No se movió por sus razonamientos, tampoco por su experiencia, ya que todo esto viene a ser el yo, ¿sí? Y el yo, lo que son nuestros pensamientos, sentimientos, nuestros razonamientos, se opone a la justicia de la fe, se opone a la fe de fuego. Entonces, esto para que sucedan las cosas tiene que ser derribado. Por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá. El justo no puede vivir por sus pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Tiene que vivir por lo que es la fe, por el único recurso que es la fe, la justicia de la fe. Entonces vemos que el profeta Elías vivió usando la fe de fuego y siempre el profeta Elías constató que las circunstancias cambiaban. Entonces, la justicia de la fe y el nivel ahora, ¿verdad?, de la fe de fuego va a cambiar las circunstancias. Así como cambia la condición de nuestro espíritu, nos lleva a una condición superior, también va a cambiar las circunstancias. Entonces, derribado por la fe, las fortalezas de nuestra alma que hay en la mente pensamientos. Es la manera como la voluntad va a quedar sujeta a la fe. Si tú pones primero tus pensamientos, sentimientos, emociones, tu voluntad va a quedar sujeta a lo que tú estás creyendo en tu alma, a tus pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, pero no a la fe. Cuando es derribado lo que son esas fortalezas de pensamientos, sentimientos, mente, entonces sí, ¿verdad? Va a quedar como un recurso la fe y entonces tu voluntad va a quedar sujeta a la fe y no a las estructuras y no a las fortalezas de pensamientos, sentimientos, razonamientos, ideologías del viejo hombre. Así es como opera Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? De esta manera es como se vive por fe. De acuerdo a lo que nos habla, ¿verdad? Habacuc 2:4. Que el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo por la fe vivirá implica que no se utilizan los recursos del yo. Estos han sido anulados para dar paso a la fe en Cristo, para dar paso a la fe en Dios en el caso del profeta Elías. No vive por lo que ve, sino por la justicia de la fe. En Jesucristo o en Dios en el caso del profeta Elías. En el caso del profeta Elías ya esa fe tenía un nivel de fuego. Ahora, Jesucristo, siendo hijo de Dios, también fue preparado a través de la prueba de fuego, en dolor, en sufrimiento, en quebranto. Mateo 27, capítulo 27 y capítulo 28. Fue la preparación de Jesucristo en todo su caminar, en todo el ministerio, ¿verdad? Es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Fíjate bien, por cuanto Dios es el Dios de fuego, cada uno de sus principios de Dios son fuego. Entonces, cada principio que vivió Jesús lo mantuvo en el fuego santo de Dios. Por eso, Satanás o sus demonios no pueden tocar los principios de Dios, porque son santidad y son fuego. De hecho, nosotros vemos, ¿verdad?, que lo que hablaba Jesucristo era fuego santo de Dios y les quemaba. Por eso, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oír? Porque les quemaba, ¿sí? Y por esa razón, ¿verdad?, muchos se apartaban. Ahí puedes leer todo lo que es el capítulo 6, ¿sí? Yo aquí solamente puse el Juan 6, del 60 al 66,
pero puedes leerlo todo, ¿verdad? Cuando habla que Él es el pan de vida, ¿sí? Que las palabras que Él habla, que son espíritu, que son vida. O sea, Él no solamente tuvo 12 discípulos, Él tuvo más, pero muchos se apartaban porque dijeron, dura palabra es esta. ¿Por qué? Porque era palabra de fuego y les quemaba, ¿sí? Nosotros vemos ahí que el profeta Elías, al decir que era siervo de Dios, lo que está diciendo que era de la misma justicia de la fe de la generación de Abraham, de la generación de Isaac y de la generación de Jacob. De esas 3 generaciones. Era de la misma fe de fuego de Abraham. La fe de Abraham también fue de fuego y nosotros vemos que se manifestó cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. En ningún momento se lo rehusó. ¿Por qué? Porque él fue también formado en prueba de fuego. Hubo hambrunas, enfrentó reyes, ¿verdad? De guerra, ¿verdad? Dios siempre le dio la victoria. Entonces, por eso le llamó amigo, porque nunca desconfió de Dios, siempre confió en Dios, ¿verdad? Y entonces cuando le pide al hijo, a Isaac, nunca le dijo, pero ¿cómo me lo pides? ¿Cómo me lo pides si estuve 25 años esperando por el hijo? Entonces, él dijo, aquí está, porque lo conocía perfectamente. Pero la fe de Abraham fue fe de fuego. Es el padre de la fe en Cristo Jesús. Ahí podemos ver, ¿verdad? En el caso de Abraham, Génesis 22, del 1 al 8. Entonces nosotros vemos que una fe de fuego es adoración a Dios, ¿sí? Entonces, la fe de fuego del profeta Elías hacía que su intercesión, que su clamor, que su oración fuera adoración a Dios y por lo tanto holocausto, lo que le agrada a Dios, que lleva aroma, fragancia, ¿verdad? Perfecta a Dios. Primer libro de Reyes 18, de 36 al 38. Por eso descendió fuego, para consumir el holocausto. Nos dice que la fe con la cual oró el profeta Elías era la fe de fuego. Por eso nos dice, ¿verdad?, que oró fervientemente, ahí en Santiago 5:17. Es decir, con la fe de fuego, que es una fe ardiente. En el tiempo del profeta Elías, por cuanto los cielos estaban cerrados, la fe de fuego con la que intercedió el profeta Elías destruyó y derribó las fortalezas que había en el cielo, para que pudiera descender fuego y consumiera el holocausto. Pero ya habían sido destruidas primero sus fortalezas internas. Primero tienen que ser destruidas nuestras fortalezas internas por la justicia de la fe. ¿Sí? Entonces, primero la fe de fuego derriba las fortalezas internas para después derribar las externas. Entonces, vemos que la fe, ¿verdad?, va a cambiar las condiciones. Si la fe cambia la condición de nuestro espíritu, la intercesión por la fe de fuego cambia las condiciones externas de la jurisdicción, abriendo los cielos para que descienda fuego y entonces en este caso del profeta Elías consuma el holocausto. Entonces vemos que la fe es poder, la fe sujeta poder. Bueno, entonces nosotros vemos que si el poder son los recursos, quiere decir que entonces la fe son recursos, porque la fe sujeta poder. Nos dice ahí que los argumentos y la altivez son fortalezas,
que se levantan contra el conocimiento de Dios, de acuerdo a 2 Corintios 10:5. De ahí la incredulidad en Dios. Entonces, dice que se debe de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se requiere llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir que todo pensamiento tiene que ser llevado a la fe en Cristo. No puedes recitar solamente el versículo, porque si no crees, solamente lo estás recitando. Entonces aquí los pensamientos tienen que ser llevados a la fe en Cristo para que entonces tu voluntad quede sujeta a la fe, para que entonces obedezcas. Entonces no es repetir el versículo, ¿verdad? Si es que no estás creyendo. Si lo estás repitiendo y no estás creyendo, lo que vas a hacer es que tu voluntad la vas a sujetar a tu creer, pero va a ser un creer del viejo hombre, ¿sí? Entonces, si tú estás realmente sometiendo esos pensamientos a la fe en Cristo, tu voluntad va a quedar sujeta a esa fe en Cristo, ¿sí? Y entonces solamente así se puede derribar, ¿sí? Ahí 2 Corintios 10:5, ¿sí? Entonces, ahí se tiene que activar la fe. Entonces, nuevamente es clamar al Espíritu Santo. En todo nuestro caminar en Cristo tenemos que clamar al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo activó la fe de salvación, entonces el Señor obró. Pero si en tu caminar tú no crees, no clamas al Espíritu Santo, no se activa la fe, el Señor no puede obrar. Tiene que ser un clamar permanente y constante en nuestra vida al Espíritu Santo para que siempre se active la fe, ¿verdad? Y entonces el Señor obre. Dios obre permanentemente en nosotros y nosotros sujetemos nuestra voluntad a esa fe, activada por el Espíritu Santo, que es justicia, ¿sí? Entonces vemos que cuando se activa la fe, esta va a derribar las fortalezas, es decir, va a quitar toda oposición. Y entonces cuando se cree, la voluntad queda sujeta a esa fe. Nuevamente va a tener que ser siempre por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien activa la fe. Entonces, aquí lo que entendemos es que las fortalezas mentales, las fortalezas del alma y la fe en Cristo se oponen, ¿sí? Ahí de acuerdo a lo que nos dice Gálatas 5:16 al 18. Es decir, si opera una, no opera la otra. Si operan las fortalezas, ¿verdad? De tu yo, no puede operar la fe. Entonces, tienen que ser quebrantadas esas fortalezas para que entonces tus únicos recursos sean la fe, la justicia de la fe, y tú seas testigo cómo sometiendo tu voluntad a la justicia de la fe, Dios obra. Amén. Bueno, entonces muchas de las fortalezas son derribadas cuando el Espíritu Santo activa la fe. Entonces eso está implicando que tú crees, ¿sí? Cuando el poder de la fe derriba, quebranta las fortalezas mentales, la condición de la persona cambia. La condición de la persona es otra. Entonces, nuevamente, la fe es el poder rompiendo, derribando, destruyendo fortalezas mentales del viejo hombre. Entonces, en este sentido, la fe es un principio transformador que produce un cambio profundo, que cambia las condiciones de nuestro espíritu. Lo pasa cuando es para salvación de muerte a vida. Entonces vemos, hermano, que la fe viene a ser un principio, ¿verdad? Transformador. Y entonces vemos que vamos a encontrar realmente
identidad en Dios porque se han derribado las fortalezas. Cuando uno cree por primera vez para recibir a Cristo, te identificas con su sacrificio. Tienes esa identidad. Entonces, vemos, ¿verdad?, que ya para terminar, que la fe es un arma de guerra, es un arma interna de guerra, es un arma que destruye fortalezas, internas primeramente, después externas en el caso del profeta Elías, que la fe nos lleva a tener identidad con Dios o con Cristo, que la fe va a activar la gracia, ¿verdad?, para recibir perdón, que la fe es formativa a través de la prueba, que la fe va a cambiar o va a dar al espíritu otra condición, pero que es superior a la que tenía antes de Cristo. Vemos que la fe es un principio que sujeta poder. La fe es un principio que activa la sangre de Cristo para santificar. Viene a ser un principio transformador. Que siempre y cuando la naturaleza de la fe sea justicia. Vemos que la fe capacita, hace competente y prepara para recibir. ¿Sí? Cuando se cree, la voluntad queda sujeta a la fe para obedecer. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es santísima. Pues mis hermanos, yo espero que esto les sirva. Dadas las circunstancias que estamos pasando, se requiere tener fe, pero una fe que es justicia en Cristo Jesús. Bendiciones.